Druhým dýchom hovorím veľmi jasne. Ak sa tento problém nevyrieši, vláda Slovenskej republiky príjme v krátkom čase tvrdé recipročné opatrenia, o ktorých ešte budem o chvíľu hovoriť. Môžeme zastaviť všetku humanitárnu pomoc, dokonca aj tú, ktorá bola nedávno schválená na vláde Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky rozhodne o výraznom znížení alebo dokonca úplnom odňatí rôznych dávok, ktoré dostávajú na území Slovenskej republiky občania Ukrajiny, ktorí k nám prišli po začatí vojnového konfliktu. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. O tomto ja hovorím, o dodávkach elektrickej energie pre tzv. Havarijné situácie. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu. V opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. Opäť pomerne tvrdé recipročné opatrenie, ale pýtal sa pán Zelenský nás, či nám náhodou nebude chýbať 500 miliónov eur a potom aj ešte korumpoval. Povedal, že on mi tých 500 miliónov dá z ruských aktív za predpokladu, že budem hlasovať za členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu. Fuerte la respuesta, contundente la respuesta de Robert Fico a Zelensky, con lo cual se hace oficial esta lucha abierta, encarnizada entre estos dos mandatarios. Fico legítimo, votado, con su periodo ordinario normal, mientras que Zelensky cumplirá un año siendo presidente por un año extra, o sea, en tiempo extra. Recordemos que su periodo por el que fue votado concluyó en marzo del año 2024 y ya bien entrado el mes de enero del 2025, Zelensky sigue siendo presidente y peor aún, ha extremado las medidas de reclutamiento, decidido a extinguir pues a las juventudes ucranianas. Peor aún, atacando de manera directa a miembros de la Unión Europea. Recientemente Zelensky había estado insultando a Viktor Orbán de Hungría por intentar conciliar la paz. Le decía el representante diplomático de Putin ante la Unión Europea. Imagínense la ironía. Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, más respaldado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que Hungría en este caso, a la cual incluso se atrevieron a desconocer y decían que no hablaba por la Unión Europea, sino que hablaba por Hungría mismo. Víctor Orbán, cuando fue a China y cuando fue a Rusia, a tratar de dialogar, de tener un puente de comunicación con Rusia. Cuando Fico es el segundo en visitar Moscú, intenta también establecer un puente de comunicación. Zelensky se le va a la yugular. Fico presiona para que Ucrania no corte el gas que viene directamente desde Rusia, pasando por territorio ucraniano y llegando a territorio de Eslovaquia, desde donde se distribuye el petróleo y el gas hacia Austria. Aquí vemos ustedes Ucrania. Ahí vemos Ucrania. Vemos además a un ladito de Ucrania Eslovaquia. Hacia el sur de Eslovaquia estamos viendo Hungría y a un ladito tanto de Hungría como de Eslovaquia estamos viendo a Austria. Bueno, pues prácticamente el gas que Ucrania corta afecta a Eslovaquia porque deja de pasar por Eslovaquia, deja de llegarle a Hungría, por lo tanto deja de llegarle a Austria y también a la República Checa, que de acuerdo al ultraderechista gobierno de Austria, sí, pues también, pero de República Checa, ellos serían apoyados por Polonia para que no tuvieran que verse afectados por esto, de tal suerte que la bronca, la pelea, queda solo entre Zelensky y entre Robert Fico de Eslovaquia. Y es que también Zelensky le respondió de forma muy grosera, pero dos cosas importantes que dice Fico. Dice, la primera,
nos hace perder 500 millones de dólares al cortar esto. A la Unión Europea le hace perder hasta 70,000 millones. Y lo que dice Fico me parece muy importante. Dice 70,000 millones de dólares le va a costar a la Unión Europea la aventura estadounidense en Europa. 70,000 millones de dólares. 70,000 millones. Bueno, en ese sentido, me parece que la idea de debilitar a Rusia, repito, en realidad debilita a Europa en su conjunto. Pero luego dice otra cosa muy interesante Robert Fico. Dice, además, en tiempos buenos, en tiempos de bonanzas, podemos ganar hasta 1,000 millones de euros. Hasta 1,000 millones de euros. Dice, Zelensky nos los ofreció, pero no los ofreció de su dinero, no los ofreció de su bolsillo, los ofreció, dice Fico, los ofreció del dinero ruso congelado, de los activos rusos congelados, y en ese sentido prácticamente pues no nos favorece. No es lo que queremos ni lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque además nos quiere pagar con dinero que no es suyo, y en lugar de que abiertamente se haga ese trueque por trueque, dice, además nos quiere condicionar a que votemos por su acceso a la OTAN, cosa de la que discrepo. Y es que viendo en el mapa los destinos de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania están entrelazados por una simple y sencilla razón. ¿Cuál? Que prácticamente todos ellos tienen fronteras con Ucrania. Y en buena medida de la suerte que pueda correr Ucrania, también va a depender el resto. Me explico. Cuando ven ustedes el mapa de esta manera, queda más claro que Ucrania es un estado pivote de Rusia, de penetración de productos rusos como gas y petróleo y combustóleo hacia Europa. Pero al revés no. Entonces, lo que están haciendo en Europa, que lidera Estados Unidos, es precisamente cortar esa interdependencia, que en realidad es más una especie de dependencia por parte de Europa de los productos rusos, porque los europeos jugaban a que como Rusia se beneficia de nuestro dinero porque le compramos un montón de productos, pues entonces le vamos a dejar de comprar. En eso consisten las sanciones, en dejarle de comprar. Pero Rusia encontró más rápido quien le comprara que los europillos a quien comprarle. Entonces, ahora que Zelensky les corta el gas, que ya no quiere pues continuar con ese acuerdo de tránsito de gas por su territorio, Eslovaquia dice, entonces nosotros tendríamos que aplicarle una medida recíproca. Y esa medida recíproca consistirá en no darle electricidad. Miren ustedes, Eslovaquia es estratégica porque por Eslovaquia pasa a su vez la energía que Europa le manda a Ucrania. Ese es el punto. Digamos que ese es el arma con la que puede jugar este país, el arma con la que puede jugar Eslovaquia. O sea, tú me quitas el gas, entonces yo no te doy para atrás electricidad. Y dice en ese sentido Fico, ningún otro país en Europa tiene la capacidad de darle electricidad a Ucrania y que en 30 minutos la red eléctrica ucraniana funcione. Entonces, Zelensky nos está obligando a entrar, a tomar una decisión, una deliberar, vaya, para ver si le otorgamos o no esto que a todas luces nos está afectando.
Algo así, nuestra electricidad a cambio del gas ruso que pasa por tu territorio. Algo así como, oye, ya está la infraestructura, permite que pase, permite que nos llegue y no te quedes con esto, porque Zelensky, muy chicho, decimos en México con el tema de chicho, Zelensky le dice, oye, vas a perder 500 millones de euros, yo te los repongo, pero resulta que no es dinero de Zelensky. Yo te lo repongo, pero a cambio votas por mi ingreso en la OTAN. Y Fico dice, no, a ver. Si tú me das gas, yo te dejo pasar la electricidad, porque también Eslovaquia es país de paso de la electricidad que Europa le manda a Ucrania. Entonces, si tú permites el gas por tu territorio que llegue a Eslovaquia, porque de ahí le proveo a Hungría y a Austria, entonces yo a cambio dejaré pasar la electricidad. Pero Zelensky le quiere dar dinero que no es suyo, pero además le quiere hacer que se comprometa a entrar a la OTAN con el voto de Eslovaquia, ante lo cual, pues Eslovaquia no está del todo contenta. Y miren ustedes lo que le responde Zelensky a Robert Fico. Muy confiado Zelensky, muy agresivo, pero sobre todo confiado de que sea lo grosero que sea, de todas formas la Unión Europea le va a estar apoyando. Es decir, está confiado en que no importa el tamaño de la grosería que suele hacer, de cualquier forma el respaldo lo tendrá él por parte de la Comisión, porque Ursula von der Leyen ha dicho que hasta donde tope con Ucrania. Algo así como, no importa que haga lo que haga, hasta donde tope con él. Bueno, esto es lo que escribe. Fíjense nada más el nivel de Zelensky de burla hacia Fico. Es bueno que el primer ministro eslovaco Fico haya regresado finalmente de sus vacaciones en un lujoso hotel en Vietnam y que ahora se encuentra en Bratislava. Bratislava es la capital de Eslovaquia. Para él, personalmente debe ser un desafío pasar de vivir en el lujo a tratar de corregir sus propios errores. Fue un error obvio que Fico creyera que sus oscuras intrigas con Moscú podían continuar indefinidamente. Ofrecimos nuestra ayuda al pueblo de Eslovaquia durante su adaptación a la ausencia del tránsito de gas ruso, pero Fico se negó arrogantemente. Muchos en Europa le advirtieron que no hacer nada y esperar no era una opción. Ahora está recurriendo a las relaciones públicas, las mentiras y las acusaciones en voz alta para desviar la culpa de sí mismo a alguien más. Pero el verdadero problema es que apostó por Moscú, no por su propio país, no por Europa unida y desde luego no por el sentido común. Ahí nada más faltó que dijera, y no por Ucrania, y no por Zelensky. Desde el principio fue una apuesta perdedora. Esperamos que una mayor diversificación de las fuentes de suministro de energía en Europa, la cooperación con la Comisión Europea y la implementación de la política del presidente Trump para aumentar los suministros de gas estadounidense al continente, ayuden a abordar los desafíos causados por la miopía de algunas figuras europeas. Este es el regaño público de Zelensky a Fico, que ya se mete en términos pues literalmente como buleador de secundaria, de primaria, de high school, diciendo, estaba en un hotel de lujo en Vietnam. Miren nada más quién habla de vivir en hoteles de lujo. Y Fico le contesta, RT publica en un artículo reciente de este 13 de enero del año 2025, le contesta lo siguiente. Dice Fico que su decisión de interrumpir se refiere a Zelensky. Le envía una carta pública Fico a Zelensky que su decisión de interrumpir el tránsito de gas a través de Ucrania con destino a Eslovaquia y otros consumidores perjudica considerablemente a la propia Ucrania, a Eslovaquia y a la Unión Europea en particular. Provoca reacciones contradictorias que no favorecen ni las relaciones bilaterales ni las multilaterales. Fico también declara que no quiere contribuir a una mayor escalada de las tensiones y le sugiere a Zelensky concentrarse plenamente en resolver la situación relacionada con el cese del tránsito del gas. Fico ha señalado que su postura no es la única en Europa
y que está perdiendo 500 millones de euros anuales por culpa de la postura de Zelensky. El factor más decisivo es el impacto de su decisión en la competitividad de la Unión Europea, la cual pierde hasta 70,000 millones de euros al año por la aventura estadounidense. Esto de quedarse sin gas desde Rusia. Además, también Fico le recuerda a Zelensky que como máximo representante del Ejecutivo eslovaco, le gustaría invitarlo a una reunión cara a cara, preferentemente lo antes posible, con plena comprensión de la seriedad de su programa de trabajo, según el cual el encuentro podría celebrarse en el territorio eslovaco, no lejos de la frontera estatal con Ucrania. El primer ministro también añade que para Zelensky es importante escuchar su postura, no solo sobre este asunto. ¿Por qué? Dice Fico textualmente, en muchas cuestiones tenemos una opinión diferente de la que usted se imagina. En primer lugar, no creo en una estrategia según la cual el continuo derramamiento de sangre mutuo en la guerra conduzca a una posición más fuerte para Ucrania en posibles negociaciones de paz. En todos mis viajes he hecho hincapié en la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades. Cita textual, y con la invitación en puerta a reunirse y verse cara a cara, le dice también, dicha reunión crearía las condiciones adecuadas para una conversación abierta sobre el suministro de gas a Eslovaquia y a países a través de Ucrania, sobre posibles soluciones técnicas en vista de la finalización del contrato entre las respectivas compañías ucraniana y rusa del 31 de diciembre de 2024, sobre el impacto de la finalización del tránsito de gas a través de Ucrania sobre la competitividad decreciente de la economía europea y sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales eslovaco-ucranianas, concluye Fico. Y es que, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarles. Bueno, yo sí estoy para contarles, de hecho. Fico cada vez está más molesto con Zelensky porque Zelensky se niega a todo, pero hace parecer que Fico es el que traiciona a Europa. Cuando Zelensky bajita la mano, su manera de presionar a Europa es golpeándole donde más le duele, que es en los hidrocarburos. Esto dice Fico también. No estoy para seguir a Zelensky y la verdad ya me tiene harto. Va por Europa mendigando y chantajeando, pidiendo dinero. Esto debe parar. Piensen en el país, no solo en su poder político. ¿Qué haremos sin gas? ¿Creen que Alemania nos dará gas si ellos tienen? Si tienen poco, no nos mandarán nada, absolutamente nada. Pues ahí tienen ustedes la feroz respuesta de Fico, y dice, vamos a dejarnos de cosas, este señor ya me tiene harto.